darnos cuenta, hermanos, que si estamos aquí hoy es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y en el salmo que cantaba la hermana María, ¿ustedes saben qué salmo es? ¿Saben qué salmo es el que cantó la hermana María? Que es el Salmo 24. El Salmo 24 habla acerca de que nadie puede estar en el lugar santísimo. Y de hecho, yo hice una expresión, porque la hermana María no sé por qué no le gusta subir acá. Y dije yo, no le gusta subir al lugar santísimo. Pero lo hago en broma. La verdad es que ninguno de nosotros, hermanos, tenemos derecho de estar en el lugar santísimo. Amén. Hemos entrado al lugar santísimo por la sangre maravillosa de Cristo. Él es el que nos ha dado el acceso al lugar santísimo. Entonces, hoy, al estudiar Marcos 14, vamos a ver algunos asuntos importantes que habían pasado ya. Por ejemplo, había terminado ya la celebración de la Pascua y la institución de la Cena del Señor y el acto final en el aposento alto. Ahí nos habíamos quedado en el estudio anterior. Y en el versículo 26 que vamos a empezar ahora, hay una expresión muy importante que es histórica, pero que también es teológica. Y cuando hablamos de aspectos históricos y teológicos, necesitamos ver algunos asuntos de la historia del pueblo de Israel. Número uno, el pueblo de Israel hacía algunas cosas porque eran parte de su historia. Por ejemplo, la Pascua que habían celebrado anteriormente el Señor, precisamente, ¿qué era lo que hacía recordar al pueblo de Israel? La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel a través de Moisés, y que Dios los había libertado, pero para esa libertad había sucedido algo. Teológicamente hablando, ¿qué había sucedido? ¿Qué había sucedido teológicamente hablando? Históricamente, la Pascua era la celebración de la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. Pero teológicamente hubo un aspecto teológico que sucedió para esa libertad del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo que hiciera? Mate un animal inocente, perfecto, sin ningún defecto, y dególlelo, y la sangre pónganlo en el dintel de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, no morirán los primogénitos. ¿Y sucedió o no sucedió? ¿Y qué representa ese cordero sin mancha, muerto en ese momento para la libertad del pueblo de Israel, teológicamente hablando? Representa el sacrificio de Cristo que iba a ser en el futuro, en el cual estamos ahora estudiando en esta mañana. Versículo 26, miren lo que dice. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hay, por ejemplo, la versión latinoamericana dice cuando cantaron los salmos. ¿Y saben cuáles eran los salmos que cantaban? Fíjense que por eso hay que saber un poco de historia. El pueblo de Israel siempre iba a cantar los salmos. David y otros escritores de los salmos redactaron poéticamente. Recuerden que los salmos son poesías, y dentro de la poesía están los cantos. Y aquí los judíos, después de la Pascua, cantaban el Salmo 115, 116, 117, 118 y 119. 5 salmos cantaban seguidos. Y quiero invitarlos a ir al Salmo 115, porque es importante ver algunas cosas que aquí David había profetizado de lo que iba a suceder con Jesucristo. Vaya al Salmo 115. Salmo 115. ¿De qué habla el Salmo 115? Habla de que solo a Dios debe de dársele la gloria y el honor. De eso habla el Salmo 115. ¿Y por qué lo sabemos? Miren el versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No vamos a leer todos los salmos, solo quiero leer algunos versículos. El Salmo 115, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, exaltando el nombre del Señor, porque no hay nadie más a quien darle el honor y la gloria. De hecho, acabamos de ver en el estudio en Filipenses, hermano, que si nosotros somos colaboradores de otros siervos, entonces, y como siervos, lo único que hacemos es darle la honra al patrón, y el patrón es Yahvé de los ejércitos. Entonces, el pueblo de Israel estaba ubicado. Cuando terminaron de celebrar la Pascua con Jesús, los discípulos, ¿qué hicieron? Cantaron el Salmo 115, alabando al Señor. Y miren en el versículo 3 hasta el 8, ¿de qué habla? Usted ya lo ha leído. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿De qué habla este versículo? De la majestad, de la soberanía, del poder, del control, de cuán todopoderoso es Dios, pero también de la gracia y la misericordia que Dios ha provisto. Y el pueblo de Israel cantaba esto, y ellos decían también, los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombres. Aquí hace un contraste. Los judíos decían, bueno, aquello es basura. Yo no sé cuántas cosas para ti son basura, hermano, pero en el contexto en el cual estamos estudiando Marcos, Marcos quería sustentar, y él nos explica muchas cosas aquí. Ya hemos visto desde que empezamos el capítulo 1, Marcos no se detiene mucho a explicar algunas cosas, pero es tan interesante que Marcos sustenta algunas cosas que son históricas. Y para el pueblo de Israel, después de la Pascua, cantaban estos himnos y hacían un contraste. Tú eres el Dios soberano, todopoderoso, el que merece la gloria, y estas otras cosas no son nada. Tienen manos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. Y miren en el versículo 8, dice, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cualquier hermano que pone su confianza en otra cosa que no sea el Señor es semejante a los ídolos y al que lo hace. Y por eso es que hemos hablado contundentemente que el pueblo de Israel tenía una riqueza de adoración al Señor, pero lamentablemente el ser humano tiene un serio problema. Y el problema del ser humano es la confianza en el Señor en primer lugar. Y la segunda cosa es la fidelidad a Dios en estos asuntos. Y el capítulo 116 habla de la gratitud de los redimidos. Cuando terminaron la cena de la Pascua, los discípulos cantaron la alabanza al Señor por lo que habían recibido. ¿Y qué habían recibido? La libertad. Habían sido redimidos por la sangre de aquel cordero que murió allá en Egipto para poderlos sacar de ahí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ahora Cristo está a punto de ser tomado preso, ir a juicio y también morir por los pecadores. Ahora, este recordatorio de estos salmos es precisamente, miren el versículo 8 hasta el 11. Solo vamos a leer estos versículos. Dice del 8 al 11: pues tú has libertado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Hermanos, ¿tenemos problemas los seres humanos? ¿Y saben por qué esto es importante retomarlo? Porque ¿qué iba a pasar allá en Marcos, versículo 26 hasta el 70? ¿Qué iba a pasar? Bueno, Pedrito, como era tan trompudo, como algunos de nosotros a veces hablamos más de la cuenta, Pedrito se jactó en sí mismo diciendo: Señor, hasta la muerte voy contigo. ¿Y qué habían cantado antes? En el himno que habían cantado, bueno, esta es una
profecía. Aquí dice el versículo 10, creí por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Quién iba a estar afligido en el futuro? Jesucristo iba a estar afligido. Pero también Jesucristo dice, ustedes son mentirosos. Y el capítulo 117 habla de la alabanza universal a Dios. Miren lo que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Dios, de Jehová, es para siempre. Aleluya. Hermano, ¿quién es el fiel aquí? ¿Somos fieles nosotros? No. Fíjense que Pablo escribió a Timoteo y le dijo esto: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es lo que Jesús va a explicarle aquí en este pasaje. Volvamos a Marcos. Miren qué era lo que estaban cantando entonces. Estaban cantando la parte histórica del pueblo de Israel, pero también estaban cantando a Yahvé por lo que iba a hacer por ellos. ¿Lo entendían? ¿Ellos lo entendían? No. Hermano, tal vez nosotros no entendamos algunas cosas también, pero es muy importante entender que los asuntos del Señor solo pueden discernirse espiritualmente. Entonces, si usted es salvo, un día lo va a llegar a entender. Y si es hoy, qué bueno, porque el propósito de Dios es que vivamos en gozo a pesar de las circunstancias. Y miren, en el versículo 26 de Marcos dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este era un lugar que era muy conocido. Lo conocían los discípulos, y aún Judas lo conocía muy bien. Pero fíjense que aquí iban a pasar muchas cosas. Iban a pasar muchas cosas. Entonces, vamos a ver el versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bueno, este es un pasaje que ya había sido profetizado por algunos profetas. Entonces dice aquí, Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos sufrirán tropiezo, es lo que quiere decir, dice el texto griego. A veces cuando nosotros meditamos en esto, la gente de afuera vende un evangelio diferente. Y nosotros predicamos un evangelio de libertad. El evangelio que nos liberta de la esclavitud del pecado, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo y en el tercer tiempo. ¿Y cuáles son los tiempos? Justificación, santificación y glorificación. Pero aquí hay un asunto importante. La justificación es un punto que ya está determinado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todos los pecados de la humanidad, y cuando una persona cree en Él, es justificado de una vez y para siempre, y ya no se vuelve a repetir. Amén. Esto es muy importante y usted debe de entenderlo. Esa libertad surge cuando usted pone su confianza en el Señor y es libertado totalmente de la pena del pecado, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí fuimos libertados nosotros de la pena del pecado. Ahora, ¿dónde tenemos el mayor problema? En el segundo tiempo, la santificación, que es ser libertados del poder del pecado. ¿Tiene poder el pecado, hermanos? ¿Tiene poder o no tiene poder? Claro que tiene. La diferencia que no hemos entendido nosotros es que el pecado ya no tiene que ver con nosotros, por nuestra identidad. Ahora, en Adán estábamos identificados en el pasado estábamos identificados con Adán, y con Adán en el pecado. Esa era nuestra identidad. Pero en Cristo ahora estamos identificados con Él, por la muerte de Él, por la confianza en Él, y porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que el pecado está muerto? No, está vivo y coleando y anda con usted. Y donde quiera que usted va, ahí anda. Pero ¿quién sí murió? ¿Quién murió? ¿El pecado o usted? Somos nosotros, y esa es nuestra identidad. Nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra nueva identidad. Entonces, cuando en la vida cristiana nosotros, hermanos, tenemos solo dos decisiones que tomar: o voluntariamente obedezco a quien soy siervo, que es Dios, o le obedezco a la carne. Pero si le obedezco a la carne, lo que voy a reflejar es la identidad de la carne. ¿Y cuál es esa? Mentira, pleito, celos, disensiones, orgía, avaricia, codicia, celos, contienda, etcétera, y cosas como tales de esta. Dice Pablo que hay una lista que Pablo no menciona. Y todas esas que son pecados. ¿Y eso cómo se llama? Carnalidad. Porque son las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. ¿Ve? Ahora, ¿qué estamos reflejando nosotros? ¿Nos estamos identificando con la carne o estamos identificando con Cristo? Y de eso es que nos va a hablar este pasaje. Cuando Cristo muere, cuando Jesús les dice en el versículo 27, ustedes se van a escandalizar, Él estaba diciendo, ustedes van a tener serios problemas. Hermanos, pero en medio de los problemas podemos tener gozo, ¿o no? ¿Podemos ser felices? Claro que sí. Y aquí es donde está el punto importante de lo que estamos hablando. Jesús les dijo, ustedes van a sufrir tropiezos, van a tener tropiezos. Yo no sé cuál es tu tropiezo ahora, porque qué es lo que te está haciendo golpearte y te está dando zancadilla a fin de que no sirvas al Señor. Vienen bautismos. El pastor no tendría ni siquiera que estarle diciendo, hermano, bautícese. ¿Quién es que debería de tomar la decisión? Cada creyente. Por obediencia, no al pastor. Por obediencia, no a la iglesia. No por responsabilidades con nadie, sino con el Señor. Sino con el Señor. Yo, cuando el hermano pasó aquí, digo, solo hay dos, pero aquí hay más gente que no se ha bautizado. Yo dije desde allá, bueno, que sigan así. Si usted quiere seguir así, siga así. Siga así. Pero cuando vengan los problemas en usted, no se vaya a quejar, porque no es desobediente a la iglesia bautista en Maús y Chapatique, sino a aquel que pagó el precio por usted y es su siervo y debe de obedecerle. La gente que dice, por ejemplo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted quiere seguir siendo insensato, continúe ahí. Pero que quiere ser sabio, respete a Dios y va a haber cosas que van a suceder en su vida. Entonces, ¿cuál es tu tropiezo, hermano? Aquí hubieron varios que tuvieron tropiezos. Miren el versículo. Se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Heriré al pastor. Hermano, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el pastor? Es Cristo. Y en esta noche iba a empezar el problema con Jesús. Tengo un problema aquí con mis notas, pero esta es obra de Satanás, porque estaba bien, todo estaba bien. Pero bueno, no importa. Vamos a ver algunas cosas importantes. Dice aquí, todos se escandalizaréis en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán. Hermano, ¿sucedió o no sucedió esto? Cuando
¿Ven qué decía el Salmo 116? Ustedes son mentirosos. Pero si no me creen, miren el versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hay dos cosas bien importantes aquí. Si a usted, hermano, le dijera el Señor así literalmente, bueno, de hecho aquí nos está hablando, nos está diciendo, ¿quién es el que va delante de nosotros, hermano? Es el Señor. Pero nosotros a veces se nos olvida, porque somos tan insensatos que la palabra nos garantiza las cosas, pero nosotros pensamos otra cosa. A los discípulos Él estaba garantizando: no se preocupen, voy a morir, ustedes me van a esparcir, van a tener problemas, pero ¿saben qué? Voy delante de ustedes para el aposento alto. ¿Creyeron los discípulos esto? ¿Lo creyeron? No. ¿Qué podemos aprender entonces aquí? Que uno de los problemas mayores que tenemos los creyentes es precisamente el problema de la incredulidad. Y ese es el problema también de los inconversos hoy. ¿Por qué cuando usted habla el Evangelio, la gente no se convierte? Hoy que mi esposa no ha estado, he agarrado a su abuela, las veces que la he visitado, la he agarrado por todos lados. Y le he mostrado bíblicamente que no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Y he tenido la gran oportunidad de hablar 5 veces con ella ya. Esta semana, solo esta semana. Y aprovechando en una oportunidad, a veces yo visito a la tía de Marixa. Y de hecho la hermana Claudia está enferma, está muy enferma. Bien enferma, tiene un problema gastrointestinal que no se lo han detectado, pero está postrada ahí en la cama. Lo que quiero decir es esto, que cuando usted habla con diversos pensamientos de gente, la gente dice: no puede ser, no puede ser, porque cree que el ser humano puede hacer algo más. Pero ¿qué está diciendo aquí Jesús? Jesús les está diciendo, miren en el versículo 28. Bueno, el versículo 27 en la parte B dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Le estaba garantizando a Jesús que iba a levantarse de los muertos? Sí, hermano. ¿Y qué es lo que nos tiene reunidos ahora nosotros aquí? ¿Qué es lo que nos reúne a nosotros? ¿Qué es lo que le motiva a usted reunirse los domingos o cuando viene a estudiar con nosotros? ¿Qué es lo que le motiva? Hoy es domingo, voy a la iglesia, esa es la motivación. Si es así, váyase limpiando de esa corrupción que tiene. Porque no es eso lo que nos reúne. Dijo Pablo: si nosotros predicáramos que Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y nada hacemos aquí. Y si usted está pensando, hermano, que por otras cosas, otras motivaciones lo tienen aquí, entonces creo que está en el lugar equivocado. A nosotros nos tiene aquí el hecho de que Cristo resucitó al tercer día, y eso nos garantiza nuestra salvación. En eso está la clave para la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna en sí. En Él está la vida eterna. Y eso es lo que nos permite a nosotros venir a adorar al Señor por lo que Él ha mostrado y por lo que Él es. Por eso estamos aquí. Y Jesús les había dicho: no se preocupen, me van a matar, pero voy a resucitar. ¿Y saben qué? Voy delante de ustedes a Galilea. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Este Pedro era bien, un poco atrevido. Pero Jesús repetidas veces había prometido resucitar de los muertos.
¿Cómo sabemos que Jesús había prometido resucitar de los muertos? Ya lo estudiamos. Capítulo 8, 31, capítulo 9, 31, capítulo 10, 34. Pero ahora habla de la realidad de ello. Allá en el principio les había dicho, les había hablado de lo que iba a suceder. Aquí era ya el punto de su muerte, el punto de su agonía, el punto de su sacrificio por el precio, por los pecados de la humanidad. Pero Él les dijo: iré delante de vosotros a Galilea. Jesús prometió a sus discípulos ir delante de ellos a Galilea, de donde eran ellos. Y ahora Jesús promete reunirlos otra vez en Galilea. Cada una de las muchas predicciones de Jesús se cumplió, confirmando así reclamación de ser hijo de Dios. El cumplimiento, hermanos, de las profecías. ¿Saben que aquí, solo aquí, en estos 3 versículos que acabamos de leer, hubieron como 5 profecías cumplidas en esos 3 versículos? Por ejemplo, en el versículo 26 se cumplió la profecía del canto de los signos cuando salieron del monte de los olivos. En el capítulo 27 se cumplió que todos se iban a escandalizar. Ya lo había dicho en Mateo 11:6, se lo había anunciado. También Él les dijo: escrito está, heriré al pastor. ¿Dónde estaba anunciando eso? En Isaías 53:5, 16, 53:5 y el 10. Y en Zacarías 13:7 era el cumplimiento de esta profecía. También, cuando habla del pastor, se estaba cumpliendo la profecía de, déjenme ver, estaba cumpliendo la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 15? Es el anuncio del Evangelio en pequeño. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí se estaba cumpliendo Isaías, Génesis capítulo 3, versículo 15 también. Porque eso es el pasaje que iba a suceder. Entonces, solo prácticamente en esta mañana estoy haciendo una pequeña introducción para que el que va a predicar posteriormente enseñe las cosas que sucedieron con Jesús. Versículo 29. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Yo no voy a detenerme mucho en esto de que cuántas veces, porque hay gente que tanto que reclama esto, de que cuántas veces cantó el gallo, y que algunos dicen que fueron 3, y que otros dicen que fueron 2, y que otros dicen que fue 1. Pero aquí Marcos es bien específico. ¿Cuántas veces iba a cantar el gallo antes que Pedro lo negara 3 veces? En todos los otros pasajes de Lucas, Mateo y Marcos y Juan lo dicen generalmente: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Marcos es bien específico. Marcos dice: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿es importante esto? Sí, es importante en el sentido de que Jesús estaba anunciando una profecía que se iba a cumplir a través de Pedro. ¿Y se cumplió? Claro que sí. Pero es más importante esto. Miren qué principio. ¿Qué principio podemos aprender aquí? Que aunque nosotros queramos ser fieles al Señor, es por demás, hermanos. Es por demás. Fíjense que por eso es que Pablo enseñó a los romanos, trayendo a la memoria la profecía de los salmos. ¿Cuántos justos hay, hermano? ¿Cuántos buscan al Señor? Ninguno. Es que
nosotros estamos aquí y amamos al Señor, no porque le hayamos amado nosotros primero a Él. ¿Quién amó al mundo primero? Dios amó al mundo. No nos demos garabatos cuando a veces creemos ser buenos creyentes, cuando realmente somos unos buenos religiosos. Cuando a veces queremos hacer las cosas en nuestro esfuerzo, en vez de hacerlo en el esfuerzo del Señor. Cuando a veces queremos hacer las cosas y en vez de hacerlas bien, ponemos tropiezos a los hermanos. Pedro era uno de ellos. Pero vea la actitud de Pedro aquí. Pedro estaba queriendo poner tropiezo. Yo no sé si usted atrevería al Señor a decirle, mire la dimensión, y voy a terminar con este versículo. Mire la dimensión. En el versículo 30 hay varias cosas importantes que allá lo había dicho en Salmo 116. Miren lo que dice el versículo. De cierto te digo, ¿le estaba diciendo la verdad a Jesús? Bueno, él les digo, pero Pedro, ¿qué estaba diciendo? Hermano, ¿qué estaba diciendo Pedro? No, Señor, tú eres mentiroso. ¿Cuántas veces le hemos mentido al Señor nosotros? Hermano, ¿cuántas veces hemos defraudado al Señor nosotros? ¿Cuántas veces hemos prometido al Señor nosotros y no hemos cumplido? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor a diario? Bueno, a cada momento. Hermanos, si estamos aquí es por la misericordia del Señor. No hay nada en que debemos de jactarnos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús le estaba diciendo a Pedro, no seas mentiroso, Pedro, y no me llames a mí mentiroso. Miren lo que le dijo Pedro. Bueno, de cierto te digo que tú en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían, hermano, no solo Pedro, decían todos lo mismo. Ahora yo quiero retarlos, hermanos, a ustedes. Ya el hermano Obed habló en el estudio anterior de muchos privilegios que Dios nos da a nosotros. Y digo privilegios, pues, hermanos, porque allá afuera saben que hay gente que quiere servir en la iglesia y no le dan chance. Aquí usted tiene el privilegio que Dios le da de que usted pueda servir, pero que lo haga voluntariamente. Yo siempre he dicho esto: si usted va a hacer algo para que lo vean, por salir del compromiso, por obligación, mejor no haga nada. Y quizás voy a contrastar con lo que el hermano Bed dijo anteriormente. De hecho, él lo que hizo es hacer un llamado a servir al Señor. Pero si lo va a hacer en esa manera, sabe que va a tener retribución de parte del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro, este mismo Pedro, que fue humillado muchas veces por el Señor, allá en la primera carta, en el capítulo 5 dice, humillados en la poderosa mano del Señor. ¿Para qué? Para que Él los exalte en su debido tiempo. ¿Quiere ser exaltado usted por el Señor? Sírvale con integridad al Señor. No lo haga por obligación. Hágalo con respeto al Señor. Hágalo con alegría por el Señor. Pero hágalo pensando en lo que el Señor hizo por usted primero. Y hágalo por gratitud. Pero yo quiero hacer un llamado hoy. Si usted quiere servir, tiene que tener disposición para hacerlo. Como lo hizo David. El contraste entre David, Salomón, ¿cómo se llama? Saúl, Jeroboam, Roboam, Abías. La diferencia entre David y ellos es que David siempre estuvo dispuesto con el Señor y los otros no les importó el Señor. ¿Y saben qué hizo Dios? Los iba quitando, los iba cortando, los iba cortando. Los había puesto para servirle, pero no lo hicieron. Entonces, hermano, aquí posicionalmente
todos somos iguales delante del Señor. No hay uno más, no hay uno menos. Todos. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Es indispensable, creen ustedes, que a Dios le importa si usted sirve o no? Esta es la pregunta que usted debería de hacerse. ¿Le importa a Dios si usted sirve o no? Claro que sí le importa. Y si a Dios le importa, a usted debería de importarle. Pero una cosa sí es bien importante. Número uno, debe descubrir qué don tiene, para no andar metido en donde no debe de servir. Número dos, debe de hacerlo por respeto y reverencia al Señor. ¿Para qué? Con humildad usted pueda servir a otros y el Señor lo exaltará en su debido tiempo. ¿Hay galardones en el futuro para los creyentes, hermanos? Sí. Y en esto debemos de meditar. El Señor no se queda con nada. Y cuando usted aprende el principio de Mateo capítulo 6 versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas que usted necesita, no lo que usted quiere, sino lo que necesita, Dios se lo va a proveer. Y si usted no cree esto, pues entonces, hermano, está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer esto, hermano? Claro que sí. Dios va a proveer lo que usted necesita cuando usted se ocupa en los negocios del Señor. El hermano puso ahí intereses. ¿Cuáles son los intereses suyos? ¿Qué es lo que debe de poner primero usted en su vida? ¿El negocio? ¿El estudio? ¿Su familia? No, hermano, no se equivoque. Lo primero debe de ser servir al Señor. Y después Dios se va a encargar de lo demás. Es que la vida cristiana es esto. Es mi relación con el Señor vertical, y ¿quién se encarga de lo demás? El Señor funciona horizontalmente. Ese es el orden de Dios, y Dios quiere que esta sea la meta de todos los creyentes. Entonces, hermano, no debemos de ser optimistas en cuanto a esto, pero no debemos de ser mentirosos en cuanto al Señor. Pedro cometió muchos pecados. Más, aquí estaba llamando a Jesús mentiroso. Jesús le dijo: ¿me vas a negar, Pedro? No, Señor, aunque sea lo que sea, yo hasta puedo morir, pero no te voy a negar. ¿Y saben qué? Como Pedro iba adelante y Pedro era el hablador, ¿qué hicieron los demás? A mí mismo. No hay que ir donde va toda la gente, hermano. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado. No es como dice el dicho popular: donde va Vicente, ahí va toda la gente. No. Hay que meditar primero antes si nosotros le estamos predicando, hermano, algo que es falso, usted tiene que meditarlo. Pero si es bíblico, entonces continúe ahí. Habla su entendimiento espiritual. Las cosas no funcionan como funciona el mundo. La gente allá, Señor, el negocio, mi trabajo, mis hijos, la familia, el matrimonio, todo lo demás, el dinero. Pero, ¿y el ministerio? ¿Qué pasó? Es al revés, hermano. Ministerio, servicio al Señor, estudio de la palabra para poder crecer. Y después Dios se va a encargar de todas estas cosas. Lo que tenga necesidad usted, Dios lo va a proveer. ¿Cuántos creen esto? Amén, hermano, así será. Oremos. Padre, queremos darle gracias.